¿El derecho es más que normas? Esta es una pregunta que ha sido muy recurrente en la teoría del derecho e incluso en la práctica de los abogados en todo el mundo, desde antiguo. Podríamos decir que si preguntásemos a un abogado en ejercicio qué hace cuando practica su profesión legal, muy probablemente recibamos una variedad de respuestas como las siguientes. Uno podría decir, bueno, yo cuando practico derecho lo que hago es aconsejar clientes que vienen a hacerme algún tipo de consulta, emprender algún tipo de negocio y quieren las formalidades legales correspondientes, o cuando tienen un conflicto con la autoridad administrativa, o cuando reciben una demanda. Puede ser un problema entre vecinos, puede ser un problema entre administrado y administración pública, etcétera. Otros podrían decir que lo que hacen cuando ejercen derecho es enseñar cuáles son las decisiones de las cortes judiciales y cuáles son las tendencias de la jurisprudencia. Otros podrán decir que ellos cuando practican derecho lo que hacen es hacer comentarios sobre los últimos cambios legislativos en el sector de su especialidad. Otros podrían decir que lo que hacen, tal vez con una respuesta un poquito más comprensiva, sea aplicar reglas y principios jurídicos ante controversias que se le puedan presentar. Y tal vez una respuesta todavía más comprensiva la de alguien que practica el derecho desde el punto de vista de la decisión. Esto es centralmente los jueces de las diferentes repúblicas en el mundo. Un juez tendería a decir que él o ella practican derecho cuando toman decisiones racionales y debidamente justificadas. Esta respuesta es muy importante porque cuando le preguntamos por su actividad a los jueces, estamos adentrándonos en el corazón más complejo de la práctica legal que efectivamente muchos libros que han trabajado los temas de argumentación jurídica han considerado que es la práctica legal por antonomasia. Fíjense, cuando ustedes leen libros legales de doctrina, de jurisprudencia o de teoría legal, típicamente cuando el autor o la autora quieren hacer una ejemplificación de la teoría que están desarrollando o el punto de vista que están abrazando, recurren a jurisprudencia judicial. Es allí donde las autoras y los autores encuentran la centralidad del hacer el derecho en la aplicación práctica, no mirando el acto legislativo per se, sino mirando el acto de aplicación de esa legislación ante el caso concreto. Recuerdo que había un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la década de los 30 del siglo XX que solía hacer una distinción entre el derecho en los libros y el derecho en acción. Y decía que lo que realmente importaba para una sociedad, para su debido funcionamiento, era precisamente no el derecho de los libros, sino el derecho en acción, y que el derecho en acción lo encontrábamos en la actividad judicial y el conjunto de sus pronunciamientos. Así que es efectivamente la actividad central de los jueces la que inspira el trabajo de la doctrina de la jurisprudencia y que nos da una serie de señales o de pistas para poder explorar la complejidad del razonamiento jurídico o el razonamiento legal. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el paradigma que hoy día inspira la práctica del derecho, tanto en el Perú, en América Latina, y cuáles eventualmente podrían ser las tendencias internacionales, mirando básicamente la comparación entre el derecho latinoamericano, que bebe de las fuentes del derecho europeo continental, por un lado, el llamado derecho civil o derecho romano-germánico, y por otro lado, la prestigiosa familia del llamado derecho común o el common law, que surgió como práctica desde el medioevo inglés y que ha sido continuada por la práctica de los norteamericanos. Y el paradigma, creo yo, en muchos lugares del mundo, al menos en Europa continental y en nuestra región latinoamericana, es el paradigma legal, ¿no? Muchas abogadas y abogados van a decir, cuando piensan en el derecho, este viejo adagio del derecho romano clásico, la ley es dura, pero es la ley, o simplemente con la tautología, la ley es la ley. Ese paradigma
es el típico punto de vista interno de abogadas y abogados. Cuando hacemos una consulta ante un jurista, abogado, no le pedimos en realidad qué piensa sobre su evaluación moral de lo que es la ley de impuesto a la renta. Tampoco le pedimos si, cual sociólogo o economista, le parece eficiente o no el cumplimiento de la ley de impuesto a la renta en un determinado periodo, en una determinada zona geográfica. Lo que le pedimos al jurista cuando le preguntamos por las previsiones de la ley de impuesto a la renta es básicamente cómo se va a calcular nuestros ingresos que conforman renta y cuál es ese concepto de renta legislativamente definido para que sepamos a ciencia cierta si debemos pagar impuesto a la renta o no en el ejercicio anterior y cuál sería el monto de dicho impuesto, para lo cual tendríamos que definir primero cuál sería el monto de lo que es considerado renta en el ejercicio anterior. Esto es, cuando a una jurista le hacemos una consulta, no queremos evaluaciones morales, tampoco queremos enjuiciamientos políticos, menos cálculos o estimaciones económicas de eficiencia. Lo que queremos es saber a ciencia cierta qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista legal, qué es lo legalmente procedente o cómo evitar conductas ilegales. A esto le llamamos punto de vista interno. Y es, como digo, el punto de vista central en la práctica legal. Sin embargo, también hay otros puntos de vista y hay otras perspectivas desde las cuales el derecho efectivamente puede ser estudiado. Por ejemplo, la perspectiva económica, para saber si las regulaciones sobre contratos en nuestro Código Civil, si dichas regulaciones son o no eficientes para una práctica económica de libre mercado. O, por ejemplo, si lo que hacen las regulaciones municipales más y más frecuentemente puestas en marcha son auténticas barreras o no para el acceso al mercado de los consumidores y las empresas. Entonces, como ven, una mirada económica podría ser muy interesante para saber si el derecho legislativo está acompañando o no determinada concepción económica sobre el funcionamiento de la sociedad. Pero una evaluación moral también podría ser muy interesante. En particular, por ejemplo, hoy día, en tiempos de pandemia global, preguntarse si el rol del Estado debe ser más bien promover la economía y el desarrollo económico de personas y empresas, o debería más bien proteger y cautelar la salud que está amenazada por esta pandemia global. Dependiendo de cuál sea la respuesta, si proteger la salud y en consecuencia la vida de los ciudadanos y las ciudadanas o su desarrollo económico, pues va a haber múltiples respuestas legislativas y ejecutivas respecto a cómo enfrentar la pandemia. Saber finalmente qué es lo que es correcto desde una teoría moral determinada va a ser fundamental para que el gobernante y la sociedad democrática puedan adoptar y enjuiciar las medidas políticas ejecutivas que se tomen para enfrentar la pandemia. En algunas sociedades, por ejemplo en los Estados Unidos, se ha preferido la alerta económica, con una gran cantidad de incidencia de muertes en la población norteamericana, sin parar la actividad económica. Mientras que en otros lugares, en otros contextos como América Latina, liderados por el Perú, las políticas han sido mucho más de protección de la salud y la vida, con profundas y notorias restricciones de la vida económica que vamos a ver a qué consecuencias nos conducen en el corto plazo, el mediano y el largo plazo también. Así que otras medidas que miren la actividad legislativa y la actividad jurídica son también muy interesantes y muy importantes para evaluar lo que podríamos llamar de alguna manera la corrección del derecho legislativo. En este marco, las concepciones del derecho han pasado de ser, durante buena parte del siglo XX, desde el siglo XIX, concepciones muy positivas o positivistas, mejor dicho. Esto es, ante la pregunta ¿qué es el derecho o qué consiste la práctica legal? La respuesta habría sido de casi todos los abogados y las abogadas practicantes, e incluso de los teóricos del derecho, habría sido, pues la ley es dura, pero es la ley. La ley es la ley y en consecuencia la centralidad del ordenamiento está en ese conocimiento y en ese cumplimiento de la ley. Esa respuesta de corte más positivo ha sido desde
la década del 60 o 70 del siglo XX en Europa continental y a partir de fines de los años de la década del 90 en América Latina, ha sido revisada hacia un modelo o una concepción teórica del derecho más vinculada a la argumentación. ¿Y por qué la argumentación? Porque frente a la pregunta, ¿cuál es esa centralidad del derecho? Decíamos, es la actividad básicamente judicial. Esto es la actividad en la cual necesitamos que un cuerpo de juristas, magistrados, autorizados por atribuciones estatales, efectivamente tomen decisiones, pero no cualquiera decisiones para resolver controversias, sino decisiones que sean justificadas racionalmente. Esa justificación racional es muy importante y no supone entonces modelos de argumentación típicamente positivistas que hemos podido apreciar todos durante el siglo XX, en los cuales se entiende que argumentar frente a un juez o argumentar un caso legal es básicamente defender una postura. Y una postura que sea completamente confrontacional con la postura de la parte oponente, de tal manera que no se le conceda un milímetro de razón a la postura del oponente y sean solamente argumentaciones vinculadas unilinealmente a proteger, a defender, a relevar el punto de vista del abogado que está alegando, ¿no? Completa confrontación y oposición frente al abogado a la contraria y una argumentación muy unilateral sin posibilidad ninguna de diálogo. De hecho, era muy clásico durante la segunda parte del siglo XX en la práctica legal, incluso se puede observar hasta estos días, hasta nuestros días, que cuando una abogada contesta una demanda, lo primero que hace, y el giro lingüístico que emplea, muy clásico y tradicionalmente, sea que se opone y contradice y niega la demanda en todos sus extremos. Eso refleja muy bien, esa frase refleja un contenido profundo de oposición, negación total, juego del todo o nada, donde jugaremos a que el otro está completamente errado o, peor aún, parte de una posición de total mala fe y que nuestra posición sí esté iluminada por la buena fe, la razón legal y la corrección. Este modelo, para entender la argumentación en términos de combate, de guerra total, es un modelo que ha venido siendo revisado en las últimas décadas. En particular en la sociedad democrática, podríamos entender que si partimos del concepto de buena fe, donde podamos conceder a nuestra parte contraria el debido respeto y consideración, podríamos entender que la parte contraria también ha obrado, sea en sus conductas contractuales, sea en sus conductas extracontractuales, o sea en sus conductas frente a la administración, por ejemplo, pública, o en general como conducta ciudadana respecto al derecho el respeto del derecho público, ha procedido de buena fe. Si concedemos a la parte contraria una conducta conforme con el principio de buena fe, entonces podríamos eventualmente no contestar la demanda diciendo que negamos y contradecimos en todos sus extremos. Probablemente podríamos contestar una demanda diciendo que en la primera parte de la narración presentada por la demandante tiene razón. Celebramos un contrato el día 1, el día 2 lo cumplimos, asimismo el día 3, pero el día 4 hubo una interrupción del cumplimiento contractual. Asumamos que la parte contraria es nuestro acreedor y frente al cese de pago de nuestras obligaciones o cumplimiento de las mismas, nosotros como demandados es justamente la base para presentar la demanda. Y nosotros podemos explicar que a partir del día 4 hay un hecho, por ejemplo, irresistible, invencible, imprevisible, que hizo imposible que a pesar de todos los esfuerzos diligentes para cumplir con nuestras prestaciones, pues hizo imposible el cumplimiento de las mismas. Con lo cual, miren ustedes, ya no contestamos en el modelo clásico de la pelea o la guerra total, donde lo que queremos es eliminar la argumentación de la contraria, sino que concedemos parte de la argumentación de la contraria en una historia pacífica donde podemos estar de acuerdo, pero hay un segundo momento donde sí vamos a intentar poner los puntos sobre las íes y explicarle al juez las razones que hacen imposible el cumplimiento de nuestras obligaciones. Como ven, en un modelo más democrático, lo que queremos finalmente es dar razones.
y eventualmente poder estar de acuerdo con la parte contraria en algunos aspectos de su narración, pero en otros eventualmente no. O suele pasar en otros casos en que podemos estar de acuerdo con la parte contraria en cuál es la cronología de los hechos. Sin embargo, no estaremos de acuerdo en cuál es la regla jurídica que aplica a la controversia específica que sostenemos con nuestra parte contraria. Como ven, hay múltiples posibilidades de mirar la argumentación no como una guerra o un combate total, sino mirar la argumentación como un proceso dialogal o eventualmente como un proceso dialéctico. Retengamos esta concepción de argumentación como diálogo o argumentación como, confrontación dialéctica, donde dirigimos argumentos, recibimos objeciones en nuestras argumentaciones y contestamos a esas objeciones. Retengámosla mentalmente porque en un momento más vamos a ver cómo este es todo un aspecto o dimensión de la argumentación a considerar como parte o premisa importante de nuestro curso. Así que lo que me queda ahora es simplemente presentar 3 dimensiones de la argumentación jurídica, que van a ser las que desarrollaremos en próximas sesiones. Una primera dimensión es la llamada dimensión lógica, dimensión formal o lo que los teóricos de la argumentación llaman justificación interna. ¿A qué me refiero con esto? A que todo razonamiento jurídico debe ser un razonamiento esencialmente lógico, o al menos lógico. Si yo dijera, por ejemplo, como premisa mayor o premisa normativa a un razonamiento, aquel que mate a otro debe ser enviado a prisión, y como premisa menor o como premisa que contiene el caso concreto, diga que está probado que Pedro ha matado a Juan, la única consecuencia posible es que Pedro sea enviado a prisión. Esa es la conclusión lógica. La conclusión lógica jamás podría ser Pedro es cantante, Pedro es poeta o Pedro no debe ser enviado a prisión. Estas 3 últimas conclusiones son ilógicas porque no se deducen de la premisa normativa o premisa mayor y la premisa menor o premisa de hecho, también llamada premisa fáctica. Esta condición lógica es una condición, como dirían los latinos, sine qua non. Es una condición indispensable e insoslayable para un buen razonamiento jurídico. Sin embargo, la dimensión interna o justificación interna no es suficiente. Simplemente nos queda leer cualquier resolución judicial o laudo producido en el marco de un arbitraje para saber que nuestra decisión jurídica no va a tener solamente premisas mayores, premisas menores y conclusiones, sino que van a contener razonamientos de fondo. Y esos razonamientos de fondo son considerados o llamados justificación sustancial, dimensión material de la argumentación o también justificación externa. Nos referimos, pues, a la justificación externa cuando efectivamente la argumentadora dota, rodea, protege de alguna manera cada una de las premisas de las que parte con razones materiales que demuestran la corrección de lo que está diciendo. En nuestro ejemplo anterior, si decimos que el que mate a otro debe ser enviado a prisión, debemos justificarlo materialmente. ¿Cómo? Buscando la ley penal de la materia. Y en efecto, la ley penal lo que nos dirá es que, de acuerdo al 106 del Código Penal peruano vigente y válido, aquel que mate a otro será condenado a pena privativa de libertad de X cantidad de años. Y eso podría eventualmente concordarse con algunas condiciones especiales agravadas, vinculadas, legisladas, en el artículo 108 del Código Penal, que son efectivamente conductas agravadas del delito de homicidio. Y podríamos continuar argumentando sobre el particular y demostrando la corrección material de por qué esa premisa, el que mate a otro debe ser enviado a prisión, es una premisa válida y vigente hoy en el país para ser usada como marco de un razonamiento determinado. La premisa menor es una en la cual establecemos el hecho. Decíamos que está probado que Pedro ha matado a Juan. Y podríamos traer aquí a colación evaluación probatoria, prueba de testigos, pruebas de peritos, escena del crimen y una serie de consideraciones probatorias para demostrar racionalmente la corrección de esta ocurrencia del hecho. Y una vez que hemos rodeado de razones materiales tanto la premisa normativa como la premisa de hecho, podremos válidamente llegar a la conclusión
que establecimos hace un momento. Y a todo esto le llamaremos entonces justificación externa. Sin embargo, una tercera mirada, digamos de alguna manera más totalizante, es la que decíamos hace un momento, anunciábamos en la primera parte de esta charla, y es esta de la visión o la dimensión pragmática. A través de la dimensión pragmática nos adentramos en una mirada del mundo real de las controversias. Y en esta mirada del mundo real de las controversias, lo que tenemos es argumento y contraargumento, demanda y contestación, memoria y contramemoria, afirmación de una pretensión y eventualmente negación de la pretensión o contestación de la misma, y afirmación de una reconvención del lado de la parte demandada, que constituiría una nueva pretensión a ser contestada por la parte demandante. ¿Se dan cuenta del juego dialéctico que se presenta en el mundo real? Una argumentadora no argumenta jamás sola, argumenta frente a otro abogado. ¿Cuál será el abogado o la abogada que gane? ¿Quién será la abogada o el abogado que finalmente persuada que su tesis es la correcta o es la más correcta jurídicamente o es la más justa para que precisamente el juez de la materia dé una decisión a favor? Justamente son estas las preguntas que pretende contestar este curso. Y muchas veces, como les decía, son preguntas o controversias en las cuales ambas partes parten de la buena fe. Los casos más interesantes en materia legal, en controversias, son casos donde ambas partes quieren hacer bien las cosas. Aquellos casos sencillos donde una parte simplemente de manera frontal ha infringido la ley con mala fe, son casos sencillos, porque son casos en los cuales simplemente deberemos aplicar la fuerza de la regla jurídica al caso concreto para desestimar eventualmente la pretensión de quien agravió la ley. Sin embargo, los casos con completa buena fe son más interesantes porque son casos más grises y son casos que constituyen un rompecabezas para el razonador legal. Recuerdo uno de tantos, un caso en materia constitucional que se litigó hace unos años en el país, en el cual una persona que era invidente pretendió ingresar a hacer su acto de compra, su acto comercial, a un centro comercial, a una tienda por departamentos en Lima. Sin embargo, este lugar en el que esta tienda, que era básicamente una tienda de productos de primera necesidad de una cadena muy grande, respaldada por un grupo económico poderoso, no le dejó ingresar porque esta persona había ido con su perro guía para que le ayude a desplazarse al interior de este espacio comercial tan grande. Y lo que le dijo el empleado fue que no podía ingresar con este animal porque estaba prohibido el ingreso con animales. Y le ofreció el apoyo de personal humano que le ayudara con su acto de compra. El invidente rechazó la oferta, se retiró y semanas después presentó una demanda por discriminación, por trato inigualitario ante el Tribunal Constitucional. El caso fue, como ustedes saben, en el Perú por una tramitación judicial y terminó promoviéndose un recurso extraordinario, ya que el Poder Judicial peruano no había atendido el reclamo de la persona invidente, para ser considerado finalmente por el Tribunal Constitucional. El tribunal que encontró que efectivamente, por un lado, no era irrazonable prima facie, a primera vista, la posición del supermercado. ¿Por qué? Porque efectivamente, en cumplimiento de la ley de salud, el supermercado había hecho un reglamento interno y dentro del reglamento interno había prohibido el ingreso de animales para que, por ejemplo, los pelos de los animales no contaminasen los productos de comida que expendía el supermercado. Sin embargo, tuvo que ponderar si este respeto a la salud a través de la prohibición del ingreso de animales, en este caso específico de perros guías, que era el caso concreto, eran razonables o proporcionales frente a la necesidad de autonomía de la persona invidente. Lo que finalmente decidió el tribunal, y fíjense aquí que ambas partes, el supermercado por su lado quiere proteger la salud y quiere evitarse demandas por contaminación, por un lado, y por otro lado la persona invidente quiere hacer su acto de compra con completa autonomía y libertad. Ambas partes están en la persecución de un fin que suena a primera vista legítimo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo que ante este enfrentamiento entre los dos derechos debía ser afirmado por un principio algo así como de jerarquía móvil
el derecho al consumo autónomo de la persona invidente, y que en este caso concreto debía caer o debía relajarse un poco el reglamento de prohibición de ingresos de animales para permitir el ingreso de perros guías a los supermercados. Caso interesante en el cual, como ven, ambas partes tienen, por decirlo así, un pedazo de razón, un pedazo de verdad, un pedazo legítimo de reclamo, pero donde un tribunal tiene que hacer el balance y finalmente, en el caso concreto, hacer primar un interés frente a otro, haciendo primar un principio o una regla jurídica frente a otra. Casos como este y otros son los que vamos a continuar desarrollando en nuestro curso más adelante. Ante la pregunta si el derecho hoy simplemente se limita al viejo principio de la ley es dura pero es la ley es la ley y punto, esto es una mirada simplemente interna y clásica de abogadas y abogados respecto al fenómeno legal, podríamos decir que esto se ha morigerado y que hoy día pueden ser perfectamente incorporadas otro tipo de razones que provengan de la esfera política, de la esfera de la moral, de la esfera de la economía y otras para poder enriquecer la práctica del derecho y la teorización sobre el mismo.